Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal, su lugar favorito para las últimas noticias del mundo del espectáculo turco y por supuesto, todo lo relacionado con las estrellas que más amamos. Hoy nos sumergiremos en un tema que ha estado rondando las redes sociales y los foros de fans durante mucho tiempo, la relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Pero no hablaremos de rumores vacíos, sino de lo que se percibe como el dolor de Engin, un dolor que muchos creen que se ocultó tras su profesionalismo y su innegable talento. ¿Están listos para descubrir qué hay detrás de la sonrisa de uno de los actores más queridos de Turquía? Antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido fresco y emocionante todas las semanas, así que asegúrense de unirse a nuestra creciente familia. Ahora sí, entremos en materia. Como saben, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün son dos nombres enormes en la industria del entretenimiento turco. Ambos son talentosos, carismáticos y tienen una química en pantalla que simplemente cautiva al público. Su colaboración más famosa sin duda fue en la serie Kara Para Aşk, donde interpretaron a Ömer y Elif, una pareja que superó obstáculos inimaginables para encontrar el amor verdadero. La serie fue un fenómeno global, transmitida en decenas de países y ganando una legión de fans incondicionales. La química entre Engin y Tuba era palpable, tanto así que muchos espectadores comenzaron a fantasear con la idea de que su relación trascendiera la pantalla. Los rumores de un romance fuera del set se intensificaron con el tiempo, alimentados por fotos y vídeos que mostraban momentos de complicidad y cercanía entre los actores. Sin embargo, ni Engin ni Tuba confirmaron jamás una relación romántica. Siempre mantuvieron una postura profesional, enfatizando su amistad y el respeto mutuo que se tenían. A pesar de la negativa de los actores, la percepción de que había algo más entre ellos persistía. Los fans analizaban cada entrevista, cada gesto, cada mirada, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Y aquí es donde entra en juego la idea del dolor de Engin. Algunos fans han interpretado ciertas actitudes y expresiones del actor, especialmente después del final de Kara Para Aşk, como señales de que podría haber albergado sentimientos más profundos por Tuba, sentimientos que tal vez no fueron correspondidos o que, por alguna razón, no pudieron concretarse. Es importante señalar que esto es pura especulación. No tenemos ninguna prueba concreta de que Engin haya sufrido por Tuba. Sin embargo, la manera en que los fans han interpretado ciertos eventos y comportamientos ha generado esta narrativa que ha ganado terreno en las redes sociales. Por ejemplo, algunos señalan el hecho de que Engin y Tuba no han vuelto a trabajar juntos en un proyecto importante desde Kara Para Aşk. Si bien ambos han continuado sus carreras con éxito, muchos se preguntan por qué no han buscado otra oportunidad para colaborar, dada la innegable química que tenían en pantalla. Algunos lo interpretan como una decisión consciente por parte de Engin de evitar situaciones que pudieran reabrir heridas emocionales. Otros se fijan en entrevistas y apariciones públicas de Engin, donde, según ellos, se percibe cierta tristeza o melancolía en su mirada. Incluso en situaciones alegres y festivas, algunos fans creen que hay un dejo de tristeza en sus ojos, como si estuviera recordando algo que perdió. Por supuesto, esto es subjetivo y depende de la interpretación de cada uno. La sutileza de la actuación de Engin, su capacidad para comunicar emociones con una simple mirada, lo convierte en un lienzo perfecto para estas interpretaciones. Es esa misma habilidad la que lo catapultó a la fama y lo convirtió en uno de los actores más respetados de su generación. También es importante considerar el contexto en el que ocurrieron estos eventos. Durante la época de Kara Para Aşk, Tuba estaba casada y tenía hijas gemelas. Aunque su matrimonio terminó unos años después, es posible que Engin haya respetado su situación familiar y haya optado por mantener una distancia profesional, incluso si albergaba sentimientos más profundos. La integridad personal de Engin es algo que sus fans valoran profundamente. Él siempre ha sido percibido como un hombre de principios, respetuoso y considerado, cualidades que podrían haber influido en su decisión de mantener la distancia. Otro aspecto a tener en cuenta es la personalidad de Engin. Es conocido por ser una persona reservada y discreta, que no suele hablar de su vida personal en público. Es posible que incluso si hubiera experimentado dolor o desilusión, haya preferido mantenerlo en privado y no exponerlo a la atención de los medios. Esta discreción, si bien es admirada por muchos, también alimenta la especulación, ya que deja espacio para la interpretación y la proyección de los propios sentimientos y deseos de los fans. Además, es crucial recordar que Engin Akyurek es un actor profesional.
Su trabajo consiste en interpretar personajes y transmitir emociones. Es muy posible que la tristeza o melancolía que algunos fans perciben en él sea simplemente una expresión de su talento actoral, una habilidad para conectar con emociones profundas y transmitirlas a la audiencia. Después de todo, los grandes actores tienen la capacidad de habitar personajes complejos y llevarlos a la vida de una manera que resuena con el público a un nivel emocional profundo. En resumen, la idea del dolor de Engin Trastuba es una teoría basada en interpretaciones y especulaciones de los fans. No hay pruebas concretas que la confirmen, pero tampoco hay nada que la desmienta por completo. Es un tema que ha generado mucho debate y discusión en las redes sociales, y que sigue fascinando a muchos seguidores de estos dos talentosos actores. Pero, ¿qué alimenta esta fascinación? Quizás sea la naturaleza humana, nuestra necesidad de creer en el amor verdadero, en el destino, en la posibilidad de que la magia que vemos en la pantalla se extienda a la vida real. Lo que sí es innegable es que Engin Akyurek es un actor talentoso y carismático, que ha sabido ganarse el corazón del público con su profesionalismo y su dedicación a su trabajo. Ya sea que haya experimentado dolor o no, ha demostrado ser un hombre fuerte y resiliente, capaz de superar obstáculos y seguir adelante con su carrera. Y Tuba Büyüküstün, por supuesto, es una actriz igualmente talentosa y exitosa, que ha sabido labrarse un camino en la industria del entretenimiento turco y ganarse el respeto y la admiración de sus colegas y fans. Ambas carreras han sido marcadas por elecciones audaces y roles desafiantes, consolidándolos como figuras icónicas en el panorama televisivo turco. Al final, la relación entre Engin y Tuba es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Pero eso no impide que los fans sigan fantaseando y especulando sobre lo que pudo haber sido y lo que nunca fue. Y en cierto sentido, esa es parte de la magia del mundo del espectáculo, la capacidad de generar emociones y despertar la imaginación del público. Esta magia, alimentada por la química innegable entre Engin y Tuba en Kara para Aşk, continúa inspirando fanfiction, análisis detallados de cada interacción pública y debates apasionados en foros online. En conclusión, hemos explorado hoy la percepción del dolor de Engin Akyurek tras su trabajo con Tuba Büyüküstün en Kara para Aşk, un tema que ha resonado profundamente en la comunidad de fans. Analizamos cómo las interpretaciones de entrevistas, la falta de proyectos conjuntos posteriores y la propia personalidad reservada de Engin han alimentado esta narrativa, dejando claro que, aunque se trata de especulaciones, reflejan el impacto duradero de su colaboración. Pero más allá de la especulación, lo que queda claro es el legado que Kara para Aşk dejó en la cultura popular turca e internacional, y cómo la interpretación magistral de Engin y Tuba contribuyó a su éxito. Profundicemos un poco más en los detalles que han alimentado esta teoría del dolor. Algunos fans recuerdan una entrevista en particular de Engin, poco después del final de Kara para Aşk, donde se le preguntó sobre su relación con Tuba. Su respuesta, si bien educada y profesional, fue percibida por muchos como distante y evasiva. Algunos incluso notaron una ligera vacilación en su voz, como si estuviera evitando hablar del tema. Otros, más recientemente, han revisado sus interacciones en redes sociales, analizando los likes que da o deja de dar, y encontrando significados ocultos en sus comentarios sobre otros proyectos. Esta obsesión con los detalles, si bien puede parecer exagerada para algunos, demuestra el profundo cariño y la conexión que los fans sienten por estos actores. Además, la ausencia de proyectos conjuntos ha sido un punto clave. En un mundo donde las colaboraciones exitosas a menudo se repiten, la falta de una nueva serie o película protagonizada por Engin y Tuba alimenta la idea de que existe una razón más profunda para su separación profesional. Algunos incluso han teorizado que sus respectivas agencias de representación podrían haber intervenido, buscando evitar la controversia o proteger la imagen pública de sus clientes. Estas son, por supuesto, conjeturas, pero ilustran la complejidad y la intriga que rodean la relación entre estos dos actores. También es importante destacar el impacto de Kara para Aşk en la percepción pública de Engin y Tuba. La serie no solo fue un éxito de rating, sino que también generó una conversación social sobre temas como la corrupción, la justicia y el amor verdadero. La química en pantalla entre Ömer y Elif era tan convincente que muchos espectadores se sintieron identificados con su historia y desearon que su romance se extendiera a la vida real. Esta identificación emocional, combinada con la falta de información concreta sobre su relación personal, creó un terreno fértil para la especulación y la fantasía. Finalmente, la imagen pública de Engin Akyurek como un hombre sensible, inteligente y reservado ha contribuido a la teoría del dolor.
Sus roles en series como Fatmagul Unsuku Ne y Bir Deniz y Kayesi lo han retratado como un hombre de gran corazón, capaz de sentir profundamente y de luchar por lo que cree. Esta imagen, proyectada tanto en la pantalla como en sus interacciones públicas, lo convierte en un personaje vulnerable y empático, al que los fans pueden proyectar sus propias emociones y deseos. Gracias a todos por acompañarme en este viaje de exploración. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya dado algo en qué pensar. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Enjin realmente sufrió por Tuba? ¿O es simplemente una interpretación errónea de los fans? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos. Me encanta leer sus opiniones y aprender de sus perspectivas. ¿Cuál es su momento favorito de Kara para Ask? ¿Qué otros actores creen que tendrían una química similar con Engin o Tuba? ¿Cuál es la serie turca que más les ha impactado y por qué? Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido emocionante planeado para ustedes, así que asegúrense de estar atentos. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.